que estés de regreso. Y ya espero que se vayan uniendo, ¿no? Henry también le he enseñado, me parece, Henry. ¿Sí? Sí, profesora. Ahí está Henry, ¿cómo estás? Ximena también. ¿Sí? Ahí regular. Muy bien, vamos a empezar. A ver, vamos a dar inicio a nuestra asignatura. Bueno, bienvenidos a la asignatura de responsabilidad social. Mi nombre es Nanette Feraldo de Vincenzi, soy la docente a cargo de la asignatura. Mi carrera, mi profesión es administradora de empresas y tengo estudios de maestría en educación superior e investigación. Además de docente, también tengo a mi cargo la parte de calidad y acreditación de la universidad. Entonces conozco ambos mundos, conozco el mundo académico, conozco el mundo administrativo, ¿no? Entonces ya tengo yo en Cordon Bleu desde el año 2008, conozco la organización, así que creo que esos son los datos fundamentales que tienen que saber de mí, más necesito saber de ustedes, así que voy a pedir su intervención y voy a plantearles la siguiente pregunta y quiero que intervengan, que me digan, a ver, esta es la pregunta, ¿qué nos está dejando el COVID? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué nos está dejando el COVID? A ver, ¿quién participa? Prenden el micro, levantan la mano y pueden participar. Necesito que participen, somos bastantes, así que tenemos que hacer dinámica en la sesión. A ver, ¿qué nos está dejando el COVID? Recuerden, estamos en un curso de responsabilidad social, así que es importantísimo que todos nos expresemos, que dejemos huella, ¿no? Y siempre las opiniones son respetadas, son consideradas, todas las opiniones son válidas y son oportunas. Así que, a ver, los quiero escuchar. Vamos, ¿quién se anima? ¿Qué nos está dejando el COVID? A ver. No entiendo, no. A ver, ¿quién se anima? Luis Miguel. Profesora. Hola, Luis Miguel. ¿Me escuchas? Profesora, buenas tardes. Sí, te escucho, Luis Miguel. Muy bien. Hola. ¿Qué tal? Sí, yo considero que la pandemia nos ha dejado cosas buenas que se pueden rescatar, pero cosas malas también, ¿no? Lo que son cosas buenas que nos hemos podido adaptar, tanto en el entorno laboral como educativo, ¿no? Hemos visto que sí se puede, ¿no? De repente llegar, ¿no? El entorno virtual nos ha ayudado bastante, ¿no? Por lo menos a mí, que yo trabajo también, entonces he podido continuar mi estudio. Y no solamente eso, sino también a nivel laboral, ¿no? Por ejemplo, yo soy de la carrera de nutrición, ¿no? Entonces he visto cómo nutricionistas, médicos han podido hacer lo que es consulta virtual. Entonces son herramientas que nos ha ayudado bastante, ¿no? Y en cuanto a lo malo es que hemos visto muchas falencias, ¿no? Como bueno, en realidad a todos, ¿no? Todos los países se han visto perjudicados, pero por lo menos en el nuestro se ha visto bastante, se han visto mucho, ¿no? O sea, algunas falencias que están disfrazadas, ¿no? En el sector salud, ¿no? El sector educación, ya poco a poco hemos ido recuperándonos, pero nos ha costado mucho, ¿no? Creo que es una reflexión muy grande para las próximas autoridades, ¿no? que puedan manejarlo mejor. Gracias. Gracias, Luis Miguel. Sí, ¿no? Importantísimo. Se han desnudado una serie de falencias que nos deja todavía un gran reto, ¿no? Le deja un gran reto a las autoridades, pero también a la sociedad, ¿no? La sociedad tiene que comprometerse más. Se dice que las nuevas generaciones pues están haciendo escuchar su voz. Qué bueno que las anteriores no lo hayamos hecho, digamos que es responsabilidad de nosotros, pero si las nuevas generaciones están tomando otras medidas y están haciendo sentir su voz y están reclamando sus derechos, de verdad sí se les felicita. También nos ha servido, como dices, para progresar, para adaptarnos a nuevas circunstancias, para hacer, por ejemplo, más uso de la tecnología tan importante, lo que mencionabas de las consultas médicas a través de las videollamadas, el tema pues de los deliveries, etcétera, eso también ha ayudado, que estés trabajando, que puedas trabajar
porque la virtualidad te permite esa licencia, es bueno, qué bueno, ¿no? Es importantísimo. En algún momento conversaba con un estudiante y me decía, profesora, no creo que quiera estudiar todo, y le dije, no dejes de estudiar, ¿no? Porque vas a ver que esto tiene todavía para rato, y miren, sin querer pasaron 2 años, el estudiante, porque era estudiante, ella terminó el año pasado y en diciembre me dijo, ¿no? Me dijo, profe, gracias por haberme animado, porque si no, no hubiese acabado mi carrera y todavía seguiría ahí esperando, porque ella pensaba todavía no estudiar y acabó su carrera, y miren ustedes, entonces nos ha dado oportunidades y también nos ha dejado tareas pendientes. Muy bien, gracias Miguel. Sí, Viviana, hola. Ante profesora, creo que también una de las lecciones que nos deja, o más que lecciones, es que podemos acomodarnos a nuevos hábitos, ¿no? Creo que con todo este tema de cambio de horario y toda la virtualidad o estar en casa, ha hecho que incluso se pueda hacer ejercicios, o que cambies el tema de la alimentación, puedas comer mucho mejor, uno se pueda organizar, ¿no? Creo que el adaptarnos a nuevos hábitos es más un tema de disciplina que quizás desde el momento de tiempo con el trabajo, ¿no? Poner la rutina, ¿no? Estoy estimulando, y en realidad son hábitos, ¿no? Que uno nuevos hábitos que se han construido, ¿no? Yo creo que a partir de ahora todos de sus hábitos en esta casa. Sí, gracias Viviana. Bueno, varios puntos ahí vamos a comentar. Uno, el tema del ahorro, ¿no? Si bien es cierto, muchos hogares se vieron afectados por estas deficiencias en el sistema de salud y tuvieron que cubrir los gastos médicos, por ejemplo, con los ahorros. También en otros hogares se dio de alguna manera cierto ahorro. ¿Por qué? Porque ya no había este traslado a los colegios, a los centros de trabajo, ¿no? Como que comenzamos un poco en los gastos a medirlos, porque ya no estábamos fuera del hogar, también eso nos permitió un poco. Por ejemplo, particularmente para ir a trabajar yo me iba en mi auto, entonces me he pasado 2 años pues ahorrando gasolina, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Especialmente no tuve problemas de salud, no se comprometió la salud, entonces básicamente, aunque no lo crean, hubo ahí un tema de ahorro. Otro más sirvió para que muchas personas saquen adelante emprendimientos, ¿no? Hoy en día vemos muchísimos emprendimientos. Hay una estudiante que le enseñé hace un par de ciclos, me comentaba de que estaba haciendo un emprendimiento, me comentaba de otros compañeros más que estaban haciendo emprendimientos, y así, ¿no? Cada vez nos enteramos de familias, de algunas amistades que les ha servido esta pandemia para buscar de agenciarse medios de alguna forma, ¿no? Porque también hubo personas que las mandaron a la supervisión perfecta, luego le dijeron ya no contamos contigo, ya no vamos a contar contigo, y se vieron desprotegidos, ¿no? Entonces también nos ha servido eso para adquirir. Lo de la salud, sí, te lo voy a reconocer en parte, pero también hay una parte que no la voy a reconocer, porque era muy sabido que al inicio de la pandemia, no sé si les pasó en los hogares, muchas personas decían que el llevar esa vida dentro de casa había contribuido a que aumentar unos kilitos de más, ¿no? Que no es tan mal los kilitos de más, pero a raíz, por ejemplo, en las oficinas, a raíz de que se daba el tema de las videollamadas y todo, o gente que no se veía después mucho tiempo decía, oye, ¿qué pasó, no? La pandemia. Y por ahí habían pues unos kilitos que uno había subido. Entonces, sí, posiblemente algunos adoptaron muy buenos hábitos y otros por ahí no adoptaron muy buenos hábitos, ¿no? Ahí en esa parte, Viviana, te doy la razón a medias. Algunos pueden haber hecho bien su tarea de mejorar su alimentación, todo, pero otros de repente no lo hicieron, ¿no? Pero está bien. Espero que a ti te haya dejado lo último, la 10, que hiciste un buen régimen alimenticio, ¿no? En la segunda ola, que es la tira. Ah, ya, en la segunda ola, ok, muy bien. Yanina. Yanina. Buenas tardes, profesora, ¿se me escucha? Sí, Yanina, se te escucha muy bien. Buenas tardes con todos. Bueno, lo que yo mencionaba rescato en el tema de la COVID. Lo importante es que, ante todo, nosotros anteriormente no solíamos lavarnos las manos constantemente, o incluso en el área de cocina no se utilizaba tanto lo que eran las mascarillas, la copia o incluso antes, ¿no?
o por ejemplo no le dan prioridad a lo que era el carnet de salida tan de todo. Entonces también yo pienso que es muy importante respecto a ello. Y bueno, bueno, lo negativo me parece que será que sería el tema de aquellos alumnos que estudian a distancia. Es que, por ejemplo, se les ha perjudicado con el tema de las clases presenciales, ¿no? Hay ciertas carreras que se tienen que tomar de manera presencial y de alguna manera nos hemos tenido que adaptar para que sea de forma virtual. Entonces, de alguna manera, a todo el mundo se ha llegado con el tema de internet y todo eso. Entonces, bueno, no sé más que yo rescato lo que había quedado con eso. Gracias. Muy bien, gracias Janina. Sí, ¿no? Por ejemplo, al inicio comentábamos con Luis Miguel que había tareas pendientes, ¿no? Por ejemplo, la conectividad, el internet sigue siendo una tarea pendiente, ¿no? Al inicio de la pandemia, todo el mundo viendo cómo salía adelante con los datos de los celulares en casa, el compartir internet con la familia comenzó a traer otros problemas, como que el ancho de banda no alcanzaba para algunas plataformas, algunos se les iba el internet, yo me acuerdo que estando en clases en algún momento uno de mis estudiantes no tenía luz, ¿no? Porque comenzaron a tener problemas de energía eléctrica y en ese momento estaba la pandemia en su momento álgido y no había quien vaya a casa a revisar el tema de la luz en la zona donde estaba y todo eso, ¿no? Entonces, efectivamente, miren ustedes, creo que todos podemos sacar algunos aprendizajes respecto a qué nos está dejando el COVID. UNDESA ha sacado una infografía sobre los efectos de la COVID, pero dándole una mirada desde los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible va a ser un punto que vamos a verlo. Y lo que UNDESA nos deja, miren ustedes, ha hecho todo este estudio y dice, pues, ¿no? Que mirando los 17 objetivos de desarrollo sostenible, dice, efectivamente, pues la COVID tiene efectos en cada uno de ellos, ¿no? En el tema de la pobreza, que ya ustedes conocen, fin de la pobreza, pues ellos consideran que se ha provocado una pérdida de ingresos, ¿no? Que hace que se incremente el número de poblaciones vulnerables que van a seguir en este umbral de pobreza, ¿no? En el tema del hambre cero, ellos igual indican que no se puede dar una distribución adecuada y oportuna, ¿no? Porque se ha visto interrumpida en muchos casos. Hay poblaciones que en algún momento no han tenido determinados alimentos porque no llegaban, no habían medios de transporte. Nuestro país ha sufrido bastante en ese aspecto, sobre todo en la parte, en el interior del país, ¿no? De repente en Lima, por ahí que tuvimos algunos picos de algunos alimentos que no se estaban abasteciendo correctamente, que no habían en los supermercados, ¿no? En cuanto a alimentos. En el tema salud también es indudable que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que tiene un impacto fuerte, ha sido devastador para el tema salud y bienestar. La educación, se han cerrado muchísimas escuelas a nivel mundial, el aprendizaje pues tiene ya un distanciamiento, ha sido posiblemente menos efectivo en algunas zonas, sobre todo donde no había el acceso, por ejemplo, al internet. Recuerden que al inicio salió este programa para los colegios, Aprendo en Casa, e incluso el Aprendo en Casa que llegaba a través de la televisión, que podía llegar a través de internet, a través del radio, tampoco podía alcanzar a muchísima población. Lo que es en cuanto a agua, a saneamiento, a trabajo decente, el trabajo también se ha visto afectado, personas que han perdido los puestos de trabajo y que han tenido que ver de alguna manera cómo insertar y cómo llevar ingresos a casa, ¿no? Porque no podemos, pues, los que son cabeza de familia en los hogares no pueden simplemente decir me quedé sin trabajo y ya, no tienen que buscar, ver otras maneras. En algunos casos el trabajo informal se ha visto también afectado. ¿Y afectado en qué sentido? Porque ahora hay más trabajo informal que el trabajo decente que se espera, ¿no? La acción por el clima.
El informe de INDESA comenta que al inicio de la pandemia, los primeros meses sí había una mejora, por ejemplo, en lo que era la calidad ambiental, en la calidad de agua, y ya con el pasar del tiempo, sí, ya esto ha comenzado, una vez que las actividades económicas se han comenzado a reactivar, indudablemente ya estamos regresando a lo que era el 2019, pero en un inicio sí se restablecieron, por ejemplo, ríos, laderas, donde antes no había vegetación, comenzó a tener vegetación, el aire también se comenzó a tener mejores medidores en cuanto al aire, pero se dice que ya nuevamente estamos regresando a indicadores del 2019. Entonces nos ha dejado una gran lección, tarea tenemos todos, y sobre todo, no dejar que los gobiernos sean los que cierren estas brechas. Como sociedad debemos de aprender también y de buscar, de aportar a este cierre de brechas. Muy bien, ya los he escuchado ahí a algunos de ustedes, espero que los demás participen en las siguientes preguntas. Siempre suelo preguntar, pero voy a iniciar con mi pacto para la convivencia en el aula, ¿no? El pacto de convivencia en el aula es muy sencillo. Hacia el lado izquierdo de mi pantalla hay una imagen, ¿no?, que dice que todos pueden aprender, pero no todos el mismo día ni de la misma manera. Todos aprendemos, todos. Lo único que hace la diferencia es que aprendemos a ritmos diferentes, pero no es que uno aprenda más y otro aprenda menos, sino simplemente son ritmos. En educación es eso, el ritmo de aprendizaje es diferente, y para ello pues se debe de diseñar de tal manera las clases, se debe diseñar de tal manera el material que pueda incorporarse a los estilos de aprendizaje de cada uno. Entonces, ¿y por qué lo menciona esto? Lo menciona esto porque en las clases debe de darse un respeto absoluto por las opiniones de los compañeros, debe de darse respeto por el trato hacia el compañero, el trato hacia el docente, el trato del docente hacia los estudiantes, en igual sentido. Algo para mí importantísimo es el uso de la tecnología, es primordial, es básico, pero también hay algunas normas que debemos de cumplir. Por ejemplo, el uso del chat en clase. Ya ustedes saben que cuando está activa la videollamada tienen un chat. No tengo ningún problema de utilizar el chat para que alguno que no tenga micrófono me pueda dejar su opinión, o cuando paso lista me pueda decir presente, porque evidentemente no tiene micrófono, de repente se le ha malogrado en estos días, y estoy segura que con el transcurrir de las semanas ya lo voy a arreglar. Pero lo que sí no voy a justificar y no me gusta en clases es que por el chat se esté bromeando, es que por el chat se falte respeto a los compañeros. Eso sí, no lo tolero en las clases, no lo permito en las clases. Es una herramienta netamente académica, entonces démosle ese fin, ¿no? Y la otra imagen, la que está a la derecha, yo entiendo perfectamente que muchos de ustedes de repente, algunos sí están trabajando, ya Miguel dijo que anda trabajando, hay otros alumnos que también sé que están trabajando, pero algunos pues pueden estar en su casa, ¿no? De repente están cómodamente echados en su cama, de repente están en un sillón, relajados, etcétera, mientras que la profesora está acá sentada como corresponde. No tengo ningún problema, pero sí, cuando llamo a un estudiante, solo espero dos cosas. La primera es que cuando lo llame, conteste, me responda, si no tiene micro, ya he dicho por el chat, y que por ahí, pues, por ejemplo, si me está respondiendo, no bostece, que no esté comiendo. Me ha sucedido en estos 2 años de todo eso, algo he vivido, ¿no? Algunos un poco más y me han respondido así, profesora, sí, ¿no? Entonces, la idea es eso, mantengamos el respeto y la convivencia va a ser de lo mejor, pero sí cada uno teniendo en consideración eso. Estamos en un aula, si bien es cierto sector, también hay normas de conducta que deberemos de cumplir. Básicamente eso es una reflexión que les hago. Muy bien, voy a dar los lineamientos generales de la asignatura. Voy a avanzar un par de diapositivas, hago un alto para que ustedes me puedan hacer las preguntas. Por favor, les pido que respecto a lo que yo les esté informando, si tienen alguna duda me la hagan llegar, porque después se comienzan a preguntar entre ustedes y no siempre
llevan el mismo mensaje que estoy dando. Entonces prefiero que me hagan la pregunta, yo voy a avanzar un par de diapos, paro y ustedes pueden preguntar. Vamos a ver los lineamientos generales. Las clases son participativas. No hay forma que yo haga 100 minutos de clases y ustedes no hablen. Tienen que hablar, tienen que participar. Yo considero muchísimo cuando los estudiantes participan, ¿no? Porque sé que están enganchados, ¿no? Entonces, por más que estén en casa, tenemos que conectarnos. Son 100 minutos que nos tenemos que conectar. 30% de inasistencia, es decir, 6 faltas van a estar impedidos de acuerdo al reglamento. En cuanto a las faltas, lo he dicho desde el año 2013 que enseño en esta universidad. Las faltas, ustedes son los gestores de sus faltas. Ustedes tienen 6 faltas a lo largo del ciclo. 6 faltas, ¿no? Entonces, ustedes administran sus faltas. Si van a faltar, no me lo tienen que decir porque yo no les voy a poner presente porque faltan, ¿no? Entonces, ustedes administren sus inasistencias, ustedes en su intranet tienen el semáforo, ahí van viendo, ¿no? Cómo van en el porcentaje de inasistencias. Entonces, por favor, tomen en cuenta eso. Solo tomo lista una vez. Solo tomo una vez, puedo tomar al inicio, a la mitad, al final de la clase. Lo único requisito imprescindible que cuando tomo lista, el estudiante evidentemente me tiene que decir presente. Porque ya se ha detectado estudiantes que se conectan y se van, ¿no? Se van y después, no, sí estaba, pero en ese momento no estaban. Cuando yo paso asistencia, el alumno tiene que estar presente. Es como cuando uno está en presencial, el alumno está sentado frente al docente. No existe la tardanza, indudablemente. Las tareas académicas que deje, las actividades que deje, no se recuperan, ¿no? Tienen calificación todas las actividades que dejo. El sílabo y la guía ya están disponibles en el Matrix para que lo puedan revisar. Revisen bien la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje es un instrumento fundamental en el proceso de aprendizaje porque ahí van a estar marcadas las actividades que se van a dejar a lo largo del ciclo. El Matrix es obligatorio su uso, ¿no? El Matrix es para dejar las tareas, para asignar tareas, para entregar trabajos, para conectarnos a las videollamadas. Por favor, usuarios USB, no voy a admitir estudiantes que no se logueen a la clase con el usuario de la USB. Profesora, que yo me olvidé de mi correo, mi clave, suele pasar. Le escriben a hector.alvarado@cordonbleu.edu.pe y le dicen que por favor los ayude a restituir su usuario, su contraseña de correo electrónico, pero sí tienen que loguearse con el usuario de la USB. La entrega de trabajos únicamente se hace en Matrix, se programa, yo programo las actividades con tiempo, por tanto se entrega por Matrix. No voy a aceptar entregas ni por chat ni por correo electrónico. Profesora, pero hay un profesor que sí lo hace. Muy bien, aplausos para el profesor que lo hace, pero en mi caso se hace por el Matrix como indica las directivas de la universidad. Y en cada sesión voy a dejar un foro de consulta para que puedan justamente consultar algo respecto a la sesión que se da. Es decir, si yo estuve en la clase, recibí indicaciones, algo no me quedó claro sobre el tema tratado, hago la consulta a través de este foro de consultas que va a haber en cada semana. Este foro de consultas es totalmente público, no es obligatorio, este foro de consultas no es obligatorio, es solo para dudas que puedan surgir respecto a la clase. Muy bien. La carpeta de cada sesión tiene una carpeta de material obligatorio y otra carpeta de material complementario. El sílabo, como les he dicho, está en la intranet del estudiante y está en el Matrix. La guía también está en el Matrix. Las sesiones semanales, es decir, el PPT, van a estar siempre disponibles en su Matrix una vez que finalice la sesión. Finalizo la sesión y pongo visibles los documentos. La carpeta de material obligatoria va a ser aquel repositorio donde ustedes van a tener cualquier material sobre el que voy a dejar alguna actividad calificada. La carpeta de material complementario es material que voy a dejarles para sus procesos de autoaprendizaje, por si desean revisar,
material que puede ser complementario para ustedes, etcétera, pero sobre el que no voy a aplicar ninguna calificación. Por ejemplo, en la sección de hoy día les estoy dejando un video y les estoy dejando una biografía que ahora que avance les voy a decir de qué se trata. Ese material, esa biografía y ese video, sobre eso no voy a aplicar ninguna calificación porque está en la carpeta de material complementario. Entonces, digamos que eso es como su nombre lo dice, complementa el proceso de aprendizaje, ayuda. ¿Cuál es el logro de la asignatura? El logro de la asignatura es que al finalizar la misma, el estudiante va a demostrar la relación de la empresa con sus diferentes grupos de interés a través de un proyecto, creando conciencia, ¿no?, del impacto que se pueda tener sobre los grupos de interés con responsabilidad. Ya más adelante vamos a descubrir qué es un grupo de interés y vamos a ver cómo se va a trabajar el proyecto. Muy bien. ¿Cuál es la ruta de la asignatura? Vamos a ver, la ruta de la asignatura está marcada en el sílabo. Está marcada en el sílabo y vamos a ver los siguientes temas. Vamos a ver algo de antecedentes de la responsabilidad social, la ética y la legalidad, definiciones de la responsabilidad social, las normativas y declaraciones, la responsabilidad social y algunas estrategias comunicativas, como puede ser el marketing social, vamos a ver de qué trata, el marketing verde, el marketing ético, cuando hablamos de cadena de suministro verde, la economía circular, lo que es objetivos de desarrollo sostenible y básicamente vamos a ver el modelo integral de los stakeholders, ¿no? Vamos a desarrollar cada uno de estos temas durante nuestras sesiones. Mi aula de Matrix está configurada, ¿no?, en las siguientes secciones. Tenemos la sección de introducción a la asignatura. En esta sección ustedes van a encontrar el sílabo y la guía, bueno, el espacio de sesiones en línea, donde básicamente les sirve para unirse a las clases y para ver el repositorio de las grabaciones. En cuanto a las grabaciones, la primera semana las grabaciones bajan en bloque, bajan en masa, por lo general el área respectiva se demora cerca de 7 a 10 días para bajar todas, de repente pueden bajar antes, y luego ya cuando el ciclo avanza, sí, las grabaciones bajan a las 24-48 horas, ¿no? Ahí pueden revisar las grabaciones. Y cada una de los siguientes cuadros corresponde a 4 semanas de clase. Dentro de cada uno de estos cajoncitos o ventanas van a encontrar las diferentes sesiones, ¿no? Muy bien, ese es el aula de Matrix que está configurada. Y vamos a ver, antes de ver el sistema de evaluación, ¿hasta acá alguna pregunta, por favor? No, profesor, Preguntas, claro. por favor. Todo claro. ¿Preguntas hasta acá todo claro? ¿Sí? ¿Continúo? Gracias. Muy bien, voy a continuar con el sistema de evaluación. Por favor, acá pido que presten mayor atención porque acá vamos a empezar ya con algunas actividades. Acá vamos a empezar con algunas actividades que ya las voy a dejar desde un inicio para que ustedes vayan tomando nota y las tengan agendadas, ¿no? Muy bien. La fórmula general de la asignatura, los pesos son los pesos oficiales, 30% la evaluación final, parcial, 30% la tarea académica, 40% la evaluación final. Pero ¿cómo se divide? Esta evaluación en la asignatura se divide de la siguiente manera, ¿no? 30%, vamos a ver de qué trata la evaluación parcial. La evaluación final va a ser un trabajo grupal, ya lo estoy adelantando, y las tareas académicas son diferentes actividades de manera asíncrona o síncrona que se van a realizar durante la asignatura. Sincrónico o síncrona quiere decir cuando estamos conectados mediante videollamada, y asíncrona cuando las tienen que hacer ustedes de manera particular, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Primera actividad, primera evaluación. Evaluación parcial va a ser un test. Se va a tomar desde la sesión 1 a la sesión 7 inclusive. Repito, la evaluación parcial va a ser un test, va a ser un examen a través de Matrix.
que se va a tomar el contenido desde la sesión 1 a la sesión 7 inclusive. ¿Cuándo se toma? Se toma en la semana 8, ¿correcto? Esa va a ser la evaluación parcial. Ahí no hay mayor sorpresa porque es un examen. Luego tenemos una tarea académica grupal, hashtag hablemos de inteligencia ecológica. ¿De qué trata esto? Voy a explicarlo. Esta tarea académica, hashtag hablemos de inteligencia ecológica, es respecto a lo siguiente. Un póster académico de manera grupal, van a elaborar un póster académico en grupos de 6 integrantes, máximo de 6 integrantes. El tema lo voy a asignar la siguiente sesión, porque en esta sesión ustedes van a conformar sus grupos. Sí, el tema va a ser, lo voy a dar, es en base a un libro, Inteligencia Ecológica, que ya luego vamos a comentar sobre ese libro. Y las partes mínimas que tiene que tener este póster son título, la temática principal, conclusiones y recomendaciones. La próxima semana yo ya les asigno el tema a cada grupo y lo van a presentar el póster, deberán subirlo a Matrix, ¿no? Hasta el 5 de mayo, hasta las 12 del mediodía. Es decir, tienen hasta el 5 de mayo, hasta las 12 del mediodía para subir el trabajo. Entonces, digamos que es una tarea académica. Se va a exponer, perdón, tiempo máximo 3 minutos por equipo para exponer. Entonces, repito, póster académico, partes mínimas que debe tener el póster, título, temática principal, conclusiones y recomendaciones. Dependiendo de los trabajos que lleguen, puedo seleccionar algunos pósters para que participen en la jornada internacional de póster académicos que va a haber este ciclo. Entonces, vamos a ver, los invito a esforzarse, estoy segura que van a haber muy buenos productos y por ahí pueden participar de la jornada de pósters académicos. Este trabajo, el tema, lo voy a asignar la siguiente semana. Y luego tenemos ya mapeado, ya marcado el trabajo final. Repito, 5 de mayo hasta las 12 del mediodía. Ojo, 5 de mayo. Siguiente trabajo, el trabajo final, es un trabajo de intervención servicio y es un proyecto de responsabilidad social. En grupos, acá había puesto 5, pero es 6. 6 participantes, pueden ser los mismos del trabajo de hashtag, pueden ser lo mismo. De 6 participantes deben de elaborar un proyecto de responsabilidad social. El proyecto va a ser enfocado en los temas que se les va a asignar, a cada grupo se les va a asignar un tema. El trabajo se va a presentar en Word, deben de aplicar normas APA, ¿no? El proyecto se va a pasar por Turnitin, ojo con eso, voy a pasar el proyecto por Turnitin, por lo tanto cualquier intento de plagio va a ser calificado con 0. De acuerdo al protocolo de fraude académico de la universidad, el máximo de porcentaje de similitud permitido es 25%. Este trabajo se presenta y se expone el jueves 30 de julio. Repito, un trabajo, un proyecto de responsabilidad social, se va a presentar en Word, deben de aplicar normas APA, se va a pasar por el Turnitin y la fecha límite para presentarlo será jueves 30 de junio a través del mail. ¿Qué partes va a tener este proyecto? Las partes mínimas que va a tener el proyecto son, siempre me río que pongo carátula, pero pongo carátula porque ya en algún momento algún grupo se olvidó de que en un trabajo se pone carátula. Índice, introducción, un marco teórico, variables, ya vamos a hablar cuáles son las variables, grupos de interés. Esto de grupos de interés lo vamos a resolver durante las sesiones, cuáles son los grupos de interés, ya vamos a conocer. La propuesta del proyecto, es decir, un análisis del entorno, objetivo general, un objetivo específico, uno o más objetivos específicos, el desarrollo de una propuesta, beneficios del proyecto, conclusiones y anexos. Ojo, este proyecto no les estoy mandando a hacer un proyecto de campo. Ojo, no les estoy mandando a hacer un proyecto de campo. No, por ahí alguien en algún momento, profesora, pero tengo que ir, pero el COVID. No es un trabajo de campo, es
hacer la propuesta para poder solucionar una temática. La temática la vamos a conocer la próxima semana, ahorita no nos compliquemos con la temática, pero la próxima semana yo les voy a dar de qué temas va a ser cada grupo. En el chat de esta videollamada estoy compartiendo el link, por única vez estoy compartiendo un link que los va a llevar a una carpeta compartida de mi OneDrive. Y lo hago del OneDrive porque una vez que acabe la sesión, y ustedes no pueden ver el chat de la videollamada. Entonces, en este link van a registrarse los integrantes de cada grupo. Por favor, el registro es en horizontal, no me dan registros en vertical, sino en horizontal. Máximo 6 integrantes por grupo. Con la información que complete, la próxima semana ya les voy a designar qué tema le toca a cada grupo, tanto para el trabajo final como para la tarea académica de Hablemos de Inteligencia Ecológica. Hasta acá, por favor, preguntas. Unos 4. Señores, por favor, preguntas. ¿Preguntas? No, profe, no. ¿No hay preguntas? Porque los integrantes son por carreras, ¿no? No. Siempre he tenido grupos que se han unido de diferentes carreras. No hay problema. Sí. Ahí les doy la libertad que ustedes se unan como deseen trabajar. Lo único que les voy a pedir es algo. Les estoy dando la libertad de que ustedes se agrupen. Por favor, fíjense bien con quién se agrupan, porque después llega el momento y pregunto, ¿todos trabajaron? No trabajó fulano, sutano. Eviten eso, ¿no? Siempre hay que pensar con quién hacemos grupos, sobre todo cuando está de por medio una evaluación. Eso es importantísimo, ¿no? Porque a la hora de evaluar, los que ya llevaron conmigo saben que para las exposiciones escojo a uno. Y ese uno tiene que defender la exposición, pero a capa y espada. Entonces, por favor, se queden bien con quiénes se van a unir, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No hay preguntas? ¿Están seguros? ¿Nada? Dime, Luis Miguel. Gracias, Luis Miguel, porque, o sea, también expliqué que nadie me pregunta. A ver, Luis Miguel, dime. No sé si, creo que no lo he visto, pero hay un mínimo de palabras o sea, para el trabajo, o porque bueno, en otros trabajos que he hecho sí me preguntar. Muy bien, Luis Miguel, me gusta esa pregunta. Jamás les pongo límite. No les pongo un mínimo, en este caso no pongo, ¿por qué? Y eso decía cuando enseñaba metodología. Hay personas que te pueden redactar un documento en 5 páginas que dicen todo y te lo dicen preciso, de manera concreta, aterrizan. Hay personas que en 5 hojas no lo hacen. Hay personas que en 20 hojas no dicen nada. Hay personas que en 20 hojas sí lo dicen. Entonces, solo doy por lo menos la estructura mínima. Eso sí, estructura mínima. Número de páginas no. Un trabajo no lo mido por el número de páginas, lo mido por el contenido, por el fondo. Eso es lo que me interesa. ¿Está bien, Miguel? Sí, una consulta más, disculpe. Si, por ejemplo, queremos usar otros trabajos para ayudarnos, ¿no? Tenemos que citarlo también, ¿verdad? Correcto. Sí, correcto, Miguel. Por eso les estoy poniendo marco teórico y por eso les estoy poniendo utilización de normas APA, porque la única manera de que no les salga que hay similitud es cuando referencian de manera correcta los trabajos. Sí, está bien. Sexto ciclo, hermano, sexto ciclo, no jodas. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Quedó claro? Sí, profesora, ¿ya no podemos ir a ver partido? Sí, profesora, una pregunta. No está bien, porque si nadie pregunta, yo voy a asumir que todo quedó claro y vas a ver que cuando llegue el momento, algo va a pasar, algo, pero no dijo. Ya, Franco, En caso utilizamos algunas referencias, ¿no?, de algún artículo o algo, hay una antigüedad mínima, o sea, por ejemplo, No. 2000. No, porque a veces son temas que han sido investigados hace 10 años y es válido, ¿no? Pero, por ejemplo, si fuese un tema de tecnología, digamos, no sería dable una investigación de hace 10 años porque la tecnología es un tema que se puede investigar, se ha investigado a lo largo de esto y podemos encontrar investigaciones recientes, ¿no? Entonces, si les diera, en el supuesto que les diera a investigar pandemia,
la más próxima sería el COVID y no hablar de la peste española, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, no les pongo, pero sí, por favor, tengan en cuenta que algunas temáticas sí ya han sido investigadas con mayor antelación. Hay otras temáticas que es válido lo que se investigó hace años, ¿no? Sí, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, señores. Ok, no hay preguntas. Luis Miguel, ¿te quedó claro todo? ¿Sí? Luis Miguel. Sí, muchas gracias. Ok, listo. Muy bien, si no hay preguntas, menos mal que acá está la grabación. Queda, a ver, Kimberly, no te había visto. No logro abrir el Excel. Pero se los he puesto como carpeta compartida. Debe ser por lo que estás en celular, Kimberly, ¿eh? Porque les estoy dando un link de un OneDrive. O sea, sí debería. Alguno que no esté en celular, por favor, puede tratar de abrir el link que les he puesto en el chat de la videollamada, por favor. ¿Pueden ayudarme con eso? Sí, se puede. Ok, listo, bacán. Sí, que Kimberly, es por tu celular. Eso es lo que no te está permitiendo abrir el link. Muy bien. Pues hago una consulta. Dime. Entramos al Excel y cogemos un número y llenamos los datos nada más. Sí, es solo llenar los datos. Los números simplemente es por tener ahí un orden que no tiene nada que ver, es simplemente una cuestión de orden. Ya. Aquí ustedes en forma horizontal, eso sí, por favor. Muy bien, vamos a continuar. A ver. Listo. Muy bien, primer tema. Tema de la sesión, el recorrido cronológico de la responsabilidad social, ¿no? Vamos a ver. Este cuadradito siempre me molesta. Vamos a ver el recorrido de la responsabilidad social. Básicamente la cronología de la responsabilidad social nos dice que aproximadamente en los últimos 50 años está evolucionando este concepto de responsabilidad social. Y este concepto de responsabilidad social lo que está buscando es de alguna manera generar un equilibrio entre empresas y la sociedad, ¿no? De tal manera que se equilibre, que se encuentre un equilibrio, puede ser equilibrio económico, puede ser equilibrio social, puede ser un equilibrio respecto a salud, etcétera. Pero la idea es eso, crear un equilibrio entre la sociedad y las empresas o las organizaciones. Recordemos que una empresa también es una organización. Este cuadro que estaba viendo acá es una línea de tiempo que de alguna manera nos muestra diferentes hitos de la evolución de la responsabilidad social hasta la era actual. Acá lo que nos dice es que aproximadamente con la creación de la ONU, ¿no? Y en el siglo XIX se registran pues las primeras ayudas a los trabajadores. Ojo, cuando decimos ayuda a los trabajadores no quiere decir que la responsabilidad social es solo enfocada en los trabajadores, no, sino que, digamos, son los primeros vistazos que se da de responsabilidad social en el mundo, ¿no? Luego avanza hacia 1948 con la Declaración de los Derechos Humanos. En el 62 comienza, así ya sale a la luz, un principio fundamental de la responsabilidad social que es de Milton Friedman, que lo vamos a ver más adelante. Y luego vamos teniendo una serie de hitos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la publicación del informe de Brundtland. Este informe de Brundtland básicamente lo que dice es que debe buscarse en el mundo un equilibrio entre lo económico y la sostenibilidad. Ahí se comienza ya a hablar de sostenibilidad, pero miren, 1987, ¿no? Luego tenemos pues la creación de los grupos para el cambio climático, el tema del protocolo de Montreal para el tema del agotamiento de las sustancias de la capa de ozono, la creación del WCSD, que es básicamente la agrupación de cerca de 200 empresas que, al igual que en el informe Brundtland, que pide un equilibrio entre lo económico y la sostenibilidad, estas empresas se juntan para crear eso, ¿no? Para llegar
a cimentar en las empresas una búsqueda de la sostenibilidad, pero también teniendo en consideración la parte económica, porque no se puede dejar de lado, ¿no? Las conferencias de Kioto. Acá, por ejemplo, aparece el lanzamiento del Pacto Global de la ONU, las normas ISO también que ya comienzan a aflorar, las metas del milenio, que digamos las metas del milenio de 2000 anteceden a los objetivos de desarrollo sostenible que vimos hace un momento. Y un libro que sale al mercado, que es el libro No Logo de Naomi Klein, justo en una de las clases, me parece que es en la siguiente, tenemos parte de una actividad con este libro, el libro de Naomi Klein, No Logo. Este libro es muy interesante, sale en el 2001 y ahí vamos a encontrar muchísimos ejemplos sobre temas que están relacionados a la responsabilidad social. Por esas cosas de la vida y gracias a la tecnología, el libro está totalmente gratuito y disponible en PDF en internet, así que si a alguien le interesa, bájelo, es muy buen libro, creo que tiene cerca de 400 páginas, se llama No Logo, ¿no? Y luego siguen avanzando, ya para el 2004 ya se comienzan a hablar de recomendaciones que comienza a hacer ISO para lo que es el manejo de la responsabilidad social, y también sale a la luz este video, este documental de Una verdad incómoda en el 2006, ¿no? Digamos que ese es un paseo, es una línea de tiempo, desde el siglo XIX hasta el 2006 se encuentran determinados hitos. Este documental de Una verdad incómoda, se las estoy dejando para que ustedes lo vean, lo revisen cuando tengan tiempo, se los estoy dejando en la carpeta de material complementario de esta sesión. Pero si bien es cierto, acá nos hablan de 1945, la creación de la ONU, y acá nos hablan que en el siglo XIX se registran los primeros casos de ayudas a trabajadores, también la teoría nos dice que en 1820 Robert Owen da también los primeros pincelazos de la responsabilidad social. ¿Qué sucede con Robert Owen y New Lanark? New Lanark era una fábrica de hilos que quedaba en Escocia, pero en el mundo, para 1820, existían las autoridades encargadas de los pobres, especialmente estas autoridades encargadas, miren ustedes, autoridades encargadas de los pobres. Estas autoridades radicaban en Londres, ¿no? Básicamente estaban en Londres y en el sur de Londres. Y lo que hacían estas autoridades era que para poder de alguna manera equiparar el costo de subvencionar a los pobres en ese momento, ¿no? Con los impuestos locales, ¿qué hacían? Estas autoridades encargadas de los pobres ofrecían dotes de niños que estaban en los hospicios a las fábricas, ¿no? Y a estos aprendices que entregaban a los empleadores de la fábrica, ojo, eran a partir de los 7 años de edad, los ponían en unas casas que les llamaban casas de aprendices, que estaban contiguas a la fábrica. Además de las condiciones de por sí precarias en las que vivían estos niños, ¿no? Que eran condiciones miserables, estos niños trabajaban desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿no? En la fábrica, y haciendo trabajo que le correspondía a un adulto, y les daban pausas de media hora para el desayuno y el almuerzo. A raíz de esto, Robert Owen va a New Lanark y conoce esta fábrica de New Lanark, y él lo que decide es llevar a cabo lo que él dice: voy a iniciar una campaña que le llama la campaña Desgraciadísima Social, Desgraciadísima Sociedad, así se llama. Y
lo que quería Owen era implementar, ¿no? O implantar un régimen más humano en esta fábrica del New Lanark, que finalmente el dueño de esta fábrica le cede la fábrica a Robert Owen porque se casa con su hija y de alguna manera él quería facilitar y de alguna manera devolverle la dignidad, ¿no?, a los trabajadores. Y Owen lo que quiere hacer pues es mejorar básicamente el tema de los niños. Su enfoque de él era en los niños. Y él decía pues que en todo caso ningún niño de menos de 10 años fuese empleado en la fábrica. Recuerden, hemos hablado en el inicio, estas autoridades de los pobres no daban a los niños a estas fábricas para que los empleen. Owen suprime estas casas de aprendizaje que habían impuesto de los hijos de los pobres y de alguna manera busca mejorarles las condiciones de vida, ¿no? Ya desde el momento que Owen dice que ningún niño de menos de 10 años fuese empleado en las fábricas, ahí comienza a haber un avance. Owen escribe a lo largo de su vida 3 ensayos, ¿no? Ya hay un ensayo donde él da opinión de cómo está evolucionando el manejo en New Lanark y cómo él está tratando de hacerlo más humano el trato hacia los niños. Y él ahí, en uno de sus ensayos, en el último ensayo, él tiene un comentario, tiene una frase, tiene un comentario que es fuerte, pero que sí me gusta a mí leerlo, ¿no? Lo voy a leer literal. Owen en su tercer ensayo, que fue escrito en 1814, dice, ¿no? Dad a los pobres un aprendizaje racional y útil. Si no es así, no os burléis de su ignorancia y de su pobreza, limitándolo a abrir los ojos respecto del grado de degradación en que viven. Así pues, por piedad por la humanidad doliente, mantened a los pobres, si podéis, en un estado rayano en la ignorancia más abyecta, lo más cerca posible de la vida animal, o bien decidir hacer de ellos seres racionales o formarlos para que se conviertan en miembros útiles y eficaces del Estado. Miren ustedes el pensamiento tan fuerte que tuvo Robert Owen. Robert Owen al inicio de su vida no la pasó bien, pero luego sí se cultivó, se educó, tuvo roce con personas que lo ayudaron muchísimo a cambiar sus pensamientos, a enfocarse en temas de la educación. Y él en este último ensayo lo que dice, ¿no? Si realmente no le vas a dar un carácter más humano al trato hacia los niños y especialmente a los pobres, entonces déjalos como animales, pero tampoco no hagas más escarnio en su pobreza. Porque él consideraba que todas las leyes que iban dando a lo largo del tiempo, en Escocia sobre todo, no contribuían a humanizar a esa sociedad. Él decía que la educación debería ser para todos, pero decía especialmente para los pobres debe de enfocarse, pero él decía, ojo, también hay que atender a los que no son pobres, todos tienen razón. Pero fuerte el mensaje que daban Owen, ¿no? Si no lo vas a hacer realmente humano al pobre, no le vas a dar esa mirada, entonces déjalo ahí. Incluso dice hay que tratarlo como un animal, ¿no? A ver, Jessica, hola Jessica, en busca de personas responsables y con talento para trabajar en equipo. Ya, ok, cuidado con el mensaje. Me distrae Jessica. Hola, me distrae, mire, qué lindas que son, me distraen cuando me ponen mensajes ahí. Ok, creía que estaban poniendo algo de lo que hablaba. Entonces, Robert Owen se queda en New Lanark, hace muchísimos cambios y finalmente mejora los programas de estudio. De alguna manera, para él la educación tenía que ser buena, sabia y tenía que hacer feliz a las personas, ¿no? Y además que los niños pues tenían que tener tiempo de ocio, ¿no? Y básicamente les redujo el horario de trabajo, con lo cual ya los niños podían, y de alguna manera comenzó a mejorar las casas. New Lanark finalmente ha quedado como patrimonio mundial. Sí, el edificio que aparece en esta diapo se mantiene porque fue considerado patrimonio, pero digamos que hay teorías que dicen que
Owen fue también entonces uno de los primeros que comienza a hablar de temas relacionados a la responsabilidad social. Así como mencionan que ya para el siglo XIX se registraron los primeros casos de ayuda a trabajadores, Owen lo que hace es mirar también a los niños, ¿no? Que eran hijos de trabajadores. Luego viene Levitt en 1958, publica en la revista de Harvard, ¿no?, un artículo poderosísimo que dice los peligros de la responsabilidad social. Y en este artículo Levitt lo que dice es que respecto a la responsabilidad social, la función primordial de las empresas es la actividad económica, el negocio es el negocio. Entonces, que la responsabilidad social era un peligro para las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque le restaba flujos económicos. A ver, ¿quién me dice? ¿Creen que la responsabilidad social, sin haber entrado en una definición de responsabilidad social, creen que la responsabilidad social puede ser un peligro para las empresas? ¿Qué me dicen? A ver si las que están buscando integrantes del grupo, ¿cómo era su mensaje de Jessica? Responsables y con talento. A ver, Jessica. No, Beatriz. A ver, Jessica. Está Jessica ahí. Responsables y con talento. Todos tienen personas que sí colaboren, que sean responsables, míos. O sea, ya me he topado con grupos de, ya sabes, ya no puedo decir. Yo sé. A ver, Jessica, cortito. ¿Crees que la responsabilidad social le resta flujos económicos a una empresa? ¿Tú crees eso? A ver, cuéntame. ¿Le restará ingresos a una empresa la responsabilidad social? Yo creo que sí, pero no sé cómo explicarlo. A ver, trata. ¿Por qué? ¿Por qué crees que sí? Puede ser, por ejemplo, lo que cuando... tú me digas, a ver, espérate, Pedro. Jessica, lo que tú me digas, yo te ayudo y lo armamos. ¿Por qué crees que sí? A ver, Jessica, dime y yo te ayudo. Vamos. O sea, porque hoy en día, bueno, con respecto a las empresas, hoy en día tratan de entrelazarse con aquellas entidades que apoyen, por ejemplo, cuidar un poco más el ambiente, por ejemplo, colaborar un poco más con los residuos. Entonces hay una responsabilidad social, entonces, a ellos. Ok, digamos que el ejecutar medidas, por ejemplo, para cuidar el medio ambiente, por ejemplo, puede tener un coste económico, ¿correcto? Por ahí es, ¿no? Ok, muy bien. Y así buscando a tus responsables y con talento. Yo pienso que todos tienen talento, pero a veces los tienen dormido el talento y no lo hacen despertar. Vamos, Pedro. A ver, Pedro, dale. Amigo, Picho voy a estar con... No, era casi justo lo que dijo mi compañera Jessica. Ya. Que se supone que como todos somos un grupo debemos soportar. Entonces trata que uno no colabore. Oye, bueno, ya se me van del ya tema. la conozco ya. Se me van del tema. A ver, ¿quién me dice? Profesora, A ver, Luis Miguel y Kimberly. Kimberly, a ver, Kimberly. Si lo vemos desde una perspectiva normal, yo opino de que la responsabilidad social en sí no está en peligro. Si eres una empresa seria o una comunidad seria, te das cuenta que tus acciones traen consecuencias en tu medio ambiente. Como una minería, si no se ejecuta un respaldo, pueden contaminar la tierra, los suelos, las plantas y el agua que puede abastecer a sus trabajadores. Y si sus trabajadores se enferman, entonces no habría producción en esa minería. Pero si eres una empresa informal, para ti sí sería un peligro la responsabilidad social, porque estás, uno, haciendo cosas ilegales, y dos, no te interesa si dañas el medio ambiente, dañas a tus trabajadores. Lo único que te interesa es ganar, ganar, ganar y explotar todo lo que puedas. Ok, Kimberly, muy bien, hay que hacerse responsable de las acciones. Muy bien, Luis Miguel, dale. sí, claro, creo que o sea, independientemente de la actividad que se realice, a que se dedique una empresa, siempre va a crear un impacto, ¿no? Entonces, creo que sería bueno siempre que haya una, puede decirse, una evaluación de eso, ¿no? Ese impacto que va a generar.
creo que más que como verlo algo perjudicial es como ver una oportunidad, ¿no? Yo siempre he pensado que, o sea, no es que obviamente una persona pone una empresa o crea una compañía para ganar dinero, ¿no? Pero creo que podríamos buscar un equilibrio, ¿no? O sea, ¿cómo podría decirse? Un espacio en el cual no, o sea, yo pueda seguir ganando, no pueda seguir creciendo, pero siempre y cuando también pueda dejar algo a la sociedad, ¿no? Y Correcto, también, ganar, ¿no es cierto? y también trabajar con ética, ¿no? O sea, con mucha ética, ¿no? Muy bien, ahí te has adelantado a un tema. Muy bien, gracias, Numenal. Lo que hay que buscar es eso, el equilibrio. Recuerden que hemos dicho al momento que hablé de la cronología, este tema, la responsabilidad social, comienza a salir al aire porque lo que se está tratando de buscar es ese equilibrio que debe de existir, pero siempre va a haber un impacto económico, ¿no? Es indudable, pero hay que buscar que ese impacto económico no equipare, sea de alguna manera no perjudique a la empresa, pero también ayude hacia otro grupo de interés. Milton Friedman, que ya estaba ahí en la línea del tiempo, es lo que dice que la responsabilidad social es aumentar los beneficios de las empresas, es decir, sí va en la línea que Levitt, pero dice, ojo, los directivos de las empresas deben de poner las reglas básicas, ¿no? Y de alguna manera deben de cumplir con algo importantísimo, las empresas deben de cumplir con la legislación y con la ética. Entonces, Friedman habla de lo económico, sí, porque no hay empresa que se cree para no tener dividendos. Las empresas se crean para tener dividendos, salvo que estemos hablando de una organización sin fines de lucro. Pero una empresa con fines de lucro definitivamente tiene que tener dividendos o utilidades también llamadas. Pero Friedman lo que dice, ojo, ¿eh? Tienes que tener tus utilidades, pero tienes que prestar atención, como lo decía Kimberly, a la legislación, a las leyes, a las normativas. Y tienes que ser ético en tu accionar, que nos lo comentaba Luis Miguel. Entonces, ya ahí Friedman nos comienza a llevar por otro mundo, leyes y la ética, también lo económico. Para los 80 ya se incorpora el término stakeholder, que es un término que les había dicho. ¿Y qué son los stakeholders? Y por favor apunten, anoten, ¿no? En su cuaderno virtual. Stakeholders son todos aquellos involucrados que tienen intereses en la empresa. ¿Quiénes son? Son los accionistas, son los trabajadores, son los proveedores, son los clientes, es la comunidad, incluso es el gobierno, es el medio ambiente. Entonces, el stakeholder es todo aquel que tiene algún interés en el negocio o se puede ver afectado por las actividades de la empresa. Puede verse afectado de manera positiva o negativa por las actividades de la empresa. Y por eso les digo, incorporen ahí el término medio ambiente y gobierno, ¿ya? Ahora bien, en los 80 ya se da esta nueva mirada. Ya no es solamente mirar las leyes, ya no es solo mirar lo económico, que podrían ser los accionistas, y ya no es solo mirar la ética, sino, oye, préstame atención a tus trabajadores, a tu proveedor, a tu cliente, a tu comunidad. Es importantísimo ver, mi empresa está ubicada en un sitio, cómo están afectando mis labores, cómo están afectando a la comunidad. Ya en el 2001, el libro verde de la Comunidad Europea dice que las empresas van a decidir voluntariamente, y esto nuevamente también apúntenlo, voluntariamente contribuir a que la sociedad sea mejor y que tenga un ambiente, un medio ambiente más limpio. Pero dice que debe de responder a las inquietudes de quién, de los ciudadanos, de los consumidores y los poderes públicos e inversores. Ahí el libro verde incorpora también al gobierno al hablar de poderes públicos. Entonces, cada uno va dando diferentes aportes y le va dando una diferente dimensión a la responsabilidad social y va incorporando nuevos actores dentro de lo que viene a ser la responsabilidad social. Entonces, la responsabilidad social, si queremos resumir esa línea de tiempo que les he mostrado, pasa por 4 etapas, por 4 estadios. La etapa de germinación, la etapa de surgimiento, la de desarrollo y la etapa de proliferación.
En la etapa de germinación, entonces, si teóricamente lo tenemos que poner, es la que va desde 1930 a 1950, donde se habla de una responsabilidad social personal y no empresarial. Digamos que solo compete a la persona desarrollar temas de responsabilidad. Digamos que eso es una etapa cuando comienza a aflorar la responsabilidad social. La etapa de surgimiento ya se da en el 60, cuando se comienza a desarrollar la parte económica y el poder político, pero dando una mirada al entorno. Y acá se incorpora otra palabra que es importantísima y que se ve muchísimo cuando se habla de responsabilidad social, el consumismo. El consumismo, es decir, entonces me está hablando del entorno, que puede ser la comunidad, que puede ser el medio ambiente, y me está hablando del consumismo. ¿Quiénes pueden hacer consumismo? ¿Quiénes hacen consumismo? ¿Quiénes son los que consumen respecto a una empresa? A ver, ¿quién me dice? La sociedad misma. La sociedad, los clientes, correcto. Y los asuntos éticos y medioambientales. Entonces, germinación, solo la responsabilidad es personal y no de las empresas. En la de surgimiento se abre un poco más el abanico y dice, tiene que ver con lo económico o con lo político, responde a la sociedad, ¿no?, al consumismo que va a haber por parte de los clientes o de la sociedad, y a los asuntos éticos y medioambientales. Es decir, ya va entrando el medio ambiente, porque la responsabilidad social no es solo medio ambiente. Para la etapa de desarrollo, el hito 1971, los grupos de interés, ¿no? Acá lo que se busca es que tienen que maximizarse las utilidades, porque lo dije hace un momento, las empresas tienen que hacer utilidades, y de ahí lo que se busca es definir 4 componentes, ¿no? Esos componentes los vamos a ver, pero tienen que ver con la legalidad, tienen que ver con la parte económica, tiene que ver con la ética y tiene que ver con la parte social o la parte filantrópica, ¿no? Y para la etapa de proliferación, que ya es en el 2000, básicamente lo que se dice es que la responsabilidad social tiene que convertirse en algo masivo, ¿no? Donde se compartan valores y donde lo que se busque es que las personas hagan emprendedurismo. Ahí sale emprendedurismo social. Ojo que es muy diferente, ¿no?, a cualquier tipo de emprendimiento. Acá te hablan de un emprendimiento social, es decir, que tiene impacto en la sociedad y que ayuda a causas sociales. Entonces, digamos que esas es las 4 etapas. Si resumimos esa línea de tiempo, la resumimos en 4 etapas. Y de todas estas etapas y de las diferentes posiciones que nos han dado Friedman, Lehman y el libro de la Comunidad Europea, tenemos que resaltar 2 palabras que están muy asociadas a la responsabilidad social, que justo cuando Luis Miguel intervino le dije que has adelantado a una de ellas. Y hay 2 términos que están asociados a la responsabilidad social. Es la ética y la legalidad, ¿no? Pero ¿qué es la ética, no? La ética nos va a ayudar a tomar decisiones, ¿no? Y a generar en nuestro modo de actuar, ¿no?, valores. Es decir, vamos a conducirnos de una manera ética cuando cultivamos valores. Y estos valores, ¿no?, van a ser de manera constante y a largo plazo. No es que hoy en día yo soy honesto y ya mañana no voy a ser honesto, no. Cuando hablamos de la ética se habla de repetir, tener constancia y llevar a largo plazo estos valores, ¿no? ¿Y por qué están asociados estos 2 temas a la responsabilidad social? Porque lo que nos dicen es que la responsabilidad social se encuentra en la intersección entre la ley, las leyes son obligatorias, y la ética es voluntaria. Y la responsabilidad social se encuentra ahí en la intersección, porque finalmente, pese a todas las normas que pueden existir, no hay ninguna norma que obligue a las empresas, ¿no?, que obligue a las empresas a ser socialmente responsables o a desarrollar la responsabilidad social. Lo que hay son normas que te permiten acreditar, por ejemplo, como las CISO, que te permiten acreditarte cuando cumples estándares de responsabilidad social. Pero pese a que es un tema tan hablado
es un tema que se dice que se viene arrastrando desde 1900 a la fecha. No hay ninguna norma que obligue a las empresas a desarrollar planes de responsabilidad social. Entonces, miren ustedes, la responsabilidad social, un primer vistazo, sin dar una definición todavía, es totalmente voluntaria, pero se encuentra en medio de ética y de ley. La ley es obligatoria, la ley la debemos de cumplir. Profesora, pero no, la ley siempre no se cumple, ese es el gran problema de la sociedad, pero la ética sí es totalmente voluntaria, ¿no? No todos son éticos. Entonces la responsabilidad está ahí, como que está en ese pequeño limbo, perdida, y está tratando cada vez de encontrar su propio espacio. Hasta acá hay una pregunta, por favor. Preguntas hasta acá, por favor. Profesora, en la responsabilidad social también incluiría la protección a los pueblos indígenas o autóctonos, ¿no? Correcto, correcto, Kimberly, porque hemos hablado de comunidades, y cuando hablamos de comunidad es justamente el entorno que puede rodear a una empresa. Vamos a poner un ejemplo chiquitito, sin adelantarnos al tema, ¿no? Si pongo una empresa, por ejemplo, una minera, tengo que prestar atención que mis actividades, cómo están impactando en esa comunidad. De repente esa comunidad tiene muy arraigado el uso, por ejemplo, del suelo, el uso del agua. Mi actividad la está afectando. Si mi actividad la está afectando, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago como empresa para poder de alguna manera encontrar ese equilibrio, ese ganar, donde yo tengo que ganar como empresa, pero ojo, no me puedo olvidar de ese grupo de interés. Y si estoy afectando ese grupo de interés, no puedo decirme que estoy siendo socialmente responsable. Entonces, por eso es esa intersección donde está la responsabilidad social entre la legalidad y los valores. Muchas veces las empresas siguen las leyes y tienen valores. Muchas empresas no tienen valores ni siguen las leyes. Entonces, en medio está la responsabilidad social que no alcanza a todos los grupos de interés. Es correcto. ¿Alguna pregunta más, por favor? Preguntas, señores. Preguntas. Muy bien. Voy a pasar a asistencia. Si no hay más preguntas, quien no tiene micrófono, cuando llame, me pone presente en el chat. No me ponga presente antes. Les pido estar atentos a las asistencias porque tengo 7 cuadrados que tengo que ir abriendo. Entonces, si por ahí alguno está distraído, nos va a complicar un poquito. Entonces les pido por favor que presten atención a la lista. No se olviden completar sus grupos, por favor, para la próxima semana asignarles el tema. Busquen buenos socios. Muy bien, vamos a pasar a la asistencia. Atentos, por favor. Díaz Quispe, Alejandra. Díaz Quispe. Gracias. Ampuero. Liliana. Gracias. Carlos Vargas. Carlos Vargas. Ariana Cabrejos. Ariana. Presente, profesora. Gracias. Ay, perdón, chicos, me quedé sin voz. Fernando Elliot. Kiara Estrella. Buenas tardes, presente. Gracias, hola. Valeria Rondón. Presente, profesora, buenas tardes. Hola Valeria, gracias. Luis Chirino. Luis Miguel, presente.
Presente, profesora, buenas tardes. Gracias. Catherine Cota. Catherine Cota. Gracias, Catherine. Miguel Igaciona López, Valeria López. Valeria. Valeria, presente, profesora, buenas tardes. Hola Valeria, gracias. Milena Tejada. Milena Tejada. Presente, profesora. Gracias. Yanina Torres. Yanina Torres. Buenas tardes, mi presente, Hola. Yanina. Hola. Jorge Segarra. Jorge Segarra. Jorge Segarra. Por favor, atentos, los de gastro. Alexandra Barrera. Alexandra Barrera. Jimena. Jimena Calderón. Ximena Calderón, presente, Miss. Sí, hola. Camila Cano. Presente. Gracias. Rodrigo Céspedes. Gracias. Gracias. Bruno Falcón. Gracias. Axel Huerto. Presente Huerto, profesora. Gracias. Fabricio Medina. Gracias. Álvaro Pariasca. Sí, presente. Gracias. Naisha Catero. ¿Está bien pronunciado tu nombre? Naisha Sí. Platero. Ok. Presente, profesora, buenas tardes. Hola, gracias. Jean-Pierre Rojas. Presente, profesor. Jean-Pierre. Hola, Jean-Pierre. Profesora, presente. Ya, gracias. Felipe Sotomayor. Presente, profe. Gracias. Felipe Velarde. Presente, profe. Michelle o Michael. Michael. Gracias. Fabricio Venero, gracias. Patricio Vilches. María José Llavar. Sí. Le vamos a hacer el grupo ya y lo que venga. Collazos, Ronald Collazos. Gracias. Aileen Galvez. Presente, Miss. Gracias. Pinillo. Kimberly. Presente, profesora. Gracias. Marlon Salas. Presente, profesora. Gracias. Segarra. Gianfranco. Presente, profe. Gracias. Hola. Beatriz Huanca. Presente, Miss. Gracias. Mantilla. Presente, profe, presente. Mantilla. ¿Cómo estás? Daniela Medrano. Gracias. Silvia Rivero. Perfecto. Gracias. Y Jessica Valdivia, que está buscando a un compañero con talento. Jessica. Yo ya me estoy buscando, Miss, ya, por favor. Ah, ya. Henry. Buenas tardes, presente. Hola Henry, ¿cómo estás? Gracias. Pedro. Presente, profesora Salas Velázquez. Gracias. Listo. ¿Alguien que no haya llamado? Todos, ¿no? Ya. Ok. Atención. Actividad. Presten atención. Actividad
Vamos a ver. Listo. En la sesión 1 van a tener un foro de discusión. La lectura, Bart te enseña lo importante de la ética en los negocios. La lectura está disponible, va a estar disponible en la carpeta material obligatorio de la sesión 1. En el foro, por favor lean las instrucciones, pero un resumen chiquito de las instrucciones es redactar, leer la lectura, redactan su participación en un párrafo no mayor a 10 líneas y deben de comentar la participación de un compañero, como mínimo de un compañero. El foro va a estar abierto hasta el miércoles 30 de marzo hasta las 23:59. Repito, foro de discusión en la semana 1 sobre la lectura. Bart te enseña lo importante de la ética en los negocios y el foro va a estar habilitado como máximo hasta el miércoles 30 de marzo a las 23:59. Es decir, si publico a las 24, ya saben que el foro va a estar cerrado. Recuerden que el Matrix se cierra ni bien se cumple la hora, así que por favor tengan en cuenta eso. Consulta por favor sobre la actividad asignada, consulta sobre lo que hemos hablado. ¿Para qué se refiere con la participación de un compañero? ¿Cómo? No te... Ah, ok. La participación de un compañero. Vas a poner tu aporte respecto a la lectura, lo que tú consideras, pones tu aporte y luego revisas los comentarios de algún compañero y haces feedback, haces un comentario sobre lo que dice el compañero. Ojo, con altura, con respeto, ya sabemos, no podemos no estar de acuerdo con lo que opine un compañero, pero tenemos que decirlo de una manera asertiva, no debemos de herir, no tenemos por qué maltratar a nadie, ¿no? Por favor, acuérdense, normas de convivencia para entornos virtuales es importantísimo y también está en mi guía de aprendizaje hay las normas para la convivencia. La idea es eso, que hagas un comentario sobre lo expresado por uno de tus compañeros. Ojo, cuando digo comentar, no es que me pongan, sí estoy de acuerdo con lo que dices. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? No hay que sustentar. O no estoy de acuerdo. Ahí, ¿por qué no estás de acuerdo? Hay que ponerlo. No es que me pongan un reglón, sí estoy de acuerdo. No, los foros son individuales. Es individual, es nota individual, participación individual. Los foros no son grupales a menos que diga, pero este foro particularmente es individual. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? No, profesora. Ok, si no hay preguntas, muchísimas gracias a todos, que terminen bien su semana, nos vemos la próxima semana y los voy a estar leyendo en el foro, así que por favor participen, no esperen el último minuto porque el foro se cierra, ojo con los tiempos, ¿ah? Muy bien, revisen su material, ya está todo disponible en el Matrix, lo acabo de activar. ¿Listo? Si no hay preguntas, no hay consultas, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Gracias. Chao, cuídense. Gracias, Chao. Gracias, profesora. Hasta luego. Chao, cuídense. Hasta luego. Chao, cuídense. Chao. Hasta luego, profesora. Nos vemos Chao. la próxima vez. Chao, cuídense. Profesora, una consulta. Dime, Ariana. Aunque, como le había comentado por el chat, aún todavía no puedo... Ustedes me escriben cuando estoy en clase. Yo tengo que, pobre de mí, tengo que estar leyendo el chat, tengo que ver el otro chat. Jessica que me pone que el talento, yo decía, ¿qué es el talento? En fin, sí lo he visto, pero, a ver, quiero ver, creo que sí está, ¿no? A ver, dame un segundo. A ver. Sí, yo ahí veía que se activa. Lo que pasa es que cuando estás en una presentación no se ve absolutamente nada. O sea, si ustedes vieron la vista del profesor no vemos nada. Ah, no estás todavía, no te han puesto todavía. Pero seguro ya te van a poner, Ariana. Seguro deben de estar terminando de hacer los cambios. Ya, Pero sí entra. No, eso no importa.
Gracias, hasta luego. Listo, chao, gracias. Bueno, si quieres irte, vete. Aquí está. Todo va a poner aquí está. Catherine, Kimberly, Patricia Pinillos, López, Sebastián, Valeria. Ah, Alejandro, ¿quieres ser? Ah, no. No, puta madre. ¿Quién falta? ¿Quién es Sebastián? ¿Cómo se llama este huevón? Sebastián Salas Velázquez. A ver, Sebastián Salas Velázquez, Sebastián Salas. Puta, 2018 2, pe huevón. Eso no es esos huevones.